¿Y es donde viene este ciclo de esos 40 años? Dios dice, ¿cómo estuve con Moisés? Así estaré contigo. Si usted nota, Josué tiene 40 años en el desierto. Y si usted nota la referencia que él le está dando, el de Moisés, que también viene de 40 años en el desierto antes de ver la gloria manifestada en la zarza. Que me está diciendo que el tiempo de honra que Dios le da a una persona está directamente proporcional a su tiempo de proceso y a su tiempo del cual ha venido pasando por cosas difíciles. Cuando Dios le está diciendo a este hombre llamado Josué, desde hoy empezaré a engrandecerte, no le está hablando a alguien que viene de victoria en victoria, le está hablando a alguien que viene de prueba en prueba, alguien que viene de guerra en guerra, alguien que viene de batalla en batalla, alguien que viene de sufrimiento en sufrimiento, alguien que viene obedeciendo a Dios de proceso en proceso. A ese es que Dios le está diciendo, tú calificas para yo honrarte, tú calificas para un después, tú calificas para lo que yo voy a hacer contigo a partir de ahora. Libro de Josué, capítulo 3, versículo 7. Valga la aclaratoria. 3, conforme el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el 7, el número perfecto de Dios. Amén. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tiempos de honra. Pueden sentarse, hermano. Tiempos de honra. Dios mío, tremenda palabra. Tenemos que hacer memoria del momento histórico que el Señor está hablando a Josué. Los niños, por favor, oigo la voz de los niños por aquí. Tenemos que hacer memoria del tiempo histórico que está viviendo Josué. Cuando yo veo esto, yo me doy cuenta de que esta es una palabra que todo el mundo quisiera escuchar, aunque sea una vez en su vida. Escuche, porque al que Dios le está hablando, Dios le está señalando un tiempo y Dios le está señalando un día específico, el cual ese día marca un antes y un después. Porque la palabra que Dios le está dando a Josué, el hombre que tiene que relevar a Moisés en el ministerio, el hombre con la responsabilidad de introducir en la tierra prometida al pueblo escogido por Dios. Dios le habla al hombre que él mismo escogió y que él mismo llamó, y le está diciendo algo específico. Le dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, y ahí yo me detengo, porque él está hablando de un día, el cual está haciendo una separación en la vida de Josué. Y yo quiero decirle que todos nosotros en algún momento vamos a tener que enfrentar este día. Yo quiero decirle a alguien que este día va a llegar a nuestras vidas de parte de Dios. ¿Cuál es ese día? Es un día que marca un antes y un después. Porque si usted nota lo que el Señor le está diciendo a Josué, le está diciendo desde este día. Si usted se está dando cuenta, ese día se convierte en una marca. Ese día se convierte en una referencia. Ese día se convierte en el día en que Dios le habló a este hombre para cosas grandes. Si uno tira la vista hacia adelante en la Biblia,
uno se da cuenta que la vida de Josué después de allí, que Dios le da esa palabra, ya no es la misma. Ya la vida de él cambia. Ya la vida de él se transforma en una vida de poder, de gloria, de éxito, de victoria. Es un hombre que se convierte en un conquistador. Un hombre que ve la mano de Dios moverse después de ese día. Por eso es que tenemos que fijarnos en el día que Dios te da la palabra. Y Dios te dice: hasta hoy, de hoy en adelante empezaré a hacer cosas grandes contigo. El día de la honra de Jehová. Ese día va a marcar un antes y un después. Ese día algo pasa. Ese día algo sucede. Ese día todo se alinea a tu favor. Ese día todo cambia. Ese día todo se sujeta a lo que dijo Dios acerca de ti. Es algo sorprendente lo que Dios le está diciendo a Josué. Pero yo no quiero emocionarme tanto en esta etapa del mensaje, sino que cuando hay un antes, también hay un después. Y cuando hay un después, también hay un antes. Pero el día queda como una referencia. Nótese bien que es Dios que está hablando. Cuando viene un día tan especial de honra, Dios no le manda a decir esto a Josué. Es una de las cosas que me llama la atención. Que Dios siempre usó profetas. Que Dios, cuando le fue a hablar a alguien, le mandó una palabra. Que Dios le habló a través de un sueño. Que Dios le habló a través de una revelación. Que Dios le mostró una visión a alguien. Que Dios mandó un ángel. Pero resulta que cuando este día llega a tu vida, este día no hay mensajero. Este día es el mismo Dios el que te habla. Es el mismo Dios que se te aparece. Es el mismo Dios el que te honra. Es el mismo Dios que te dice: ya esta palabra no es para llevársela con alguien. Yo mismo le voy a hablar. Y alguien debe entender que hoy Dios le está hablando. Que han habido muchos sueños. Que han habido muchas interpretaciones, muchas revelaciones. Que han habido muchas profecías, ángeles, visiones. Pero llega un momento que ya no es mensajero que Dios necesita. Dios se place Él mismo darte la palabra. Y cuando ese día llega, yo me doy cuenta de que hay que mirar hacia atrás un poco. En la vida de Josué. Porque esta palabra que Dios le está hablando a un hombre que viene de estar 40 años en el desierto. Aquí es donde empieza a tener sentido el por qué Dios permite desiertos en nuestras vidas. Aquí es donde viene el por qué hay que pasar las pruebas. Aquí es donde hay que entender por qué las luchas, por qué las guerras, por qué las batallas, inclusive desiertos. Que si usted lo mira desde un punto de vista lógico, Josué no tenía que haber pasado por el desierto. Si usted lo ve desde el punto de vista humano, usted se da cuenta que Israel pasa 40 años en el desierto porque no le creyeron a Dios, porque blasfemaron de Dios, porque se quejaron de Dios, porque no creyeron lo que Dios estaba diciendo de ellos. Pero usted se da cuenta de algo, que en el momento que Israel se está quejando, Josué dijo: Jehová no entregará esa tierra en nuestra mano, lo comeremos como pan, Dios estará con nosotros. Caleb y Josué, ellos, amados hermanos, no negaron a Dios, ellos sí le creyeron a Dios, y aún así tuvieron que pasar 40 años también, juntamente con los impíos, con los pecadores, con los que no tenían fe. Uno pudiera decir: oh, pero fue un poco injusto Dios, fue un poco injusto con Josué y con Caleb. Pero ellos asumieron el desierto, mis amados hermanos. Lo asumieron con valentía, lo asumieron sabiendo que eso iba a ser de bendición para ellos también. Hay desiertos que tú tuviste que pasar por una persona. Hay desiertos que tuviste que pasar por una familia. Hay desiertos que tuviste que pasar por alguien que no tenía nada que ver contigo, pero los pasaste. Estás hoy aquí diciéndole a Dios: aunque yo no lo merecía, yo lo pasé también. Yo también lo viví. Yo también lo pasé, yo también lo caminé, yo también lo experimenté. Aquí es donde entran muchos ministerios. El proceso de Venezuela. ¿Usted cree que Dios en este tiempo que ha pasado a Venezuela era para los hijos de Dios? Era para los obedientes, era para los que obedecían a Dios. No, este proceso es para los impíos. El proceso de Venezuela era para los idólatras. Usted y yo no adoramos imágenes. Era para la gente que no quería obedecer a Dios. Usted y yo obedecimos a Dios.
Este proceso de Venezuela era para los que renegaban de Dios, para los que no amaban a Dios, los que nunca quisieron obedecer a Dios. Pero ¿sabe qué pasó? En el proceso de Venezuela también entraron los justos, también entraron los santos de Dios, también entraron los ministros, los pastores. Todos tuvimos que pasar por los 40 años de desierto, así como pasó Caleb y pasó Josué también. También nos tocó vivir lo mismo. Dios venía hablando porque Venezuela se había apartado de Dios. Venezuela le dio la espalda a Dios. Una generación completa le dio la espalda a Dios. Cuando yo era un niño, yo recuerdo que Dios le hablaba a los pastores de ese tiempo, a los líderes de concilio, a los líderes de fraternidades, a los líderes de grandes movimientos cristianos. Y Dios le hablaba a ellos que se unieran. Le decía, únanse, porque si no se une, Venezuela va a entrar en un proceso. Y Dios le hablaba a ellos de orar, le hablaba de buscar a Dios, le hablaba de buscar la presencia de Dios. Amados hermanos, yo le voy a decir algo. Si el proceso que entró Venezuela entró por la culpa de alguien, fue por los líderes de aquella época, de los años 70, de los años 80 y de los años 90, porque la generación de ellos tenían el poder en su mano. Era la iglesia de ese tiempo. La mayoría de nosotros éramos niños. Ellos tenían la responsabilidad de salir adelante a buscar a Dios, de humillarse delante de Dios, de levantar un avivamiento grande en su tiempo, pero no lo hicieron y por eso vino el proceso. Ahora, ¿cuál es la noticia de nosotros? Que nosotros somos la generación de relevo, la que creció en el desierto, la que creció en la prueba, la que creció en la lucha, la que creció en la batalla, la que creció en una guerra que quizás no sabemos de a dónde venía. Somos la generación que le va a decir a la generación pasada: lo que ustedes no hicieron, lo vamos a hacer nosotros. Nosotros sí vamos a amar a Dios, nosotros sí vamos a defender a Venezuela, nosotros sí vamos a luchar por nuestro país. Nosotros sí queremos un avivamiento en Venezuela, a su nombre. Vea los ciclos de Dios. El ciclo de Venezuela es como de casi 22, 23 años de proceso. 24 años de proceso. Porque hay gente que cuenta los procesos de Venezuela desde que murió el presidente Chávez para acá. No. Desde el mismo momento que él se monta allí es para un proceso de Dios en Venezuela. Desde el mismo momento, hermano. Ahora nosotros tenemos que examinar los ciclos. Josué no hizo nada malo, pero le tocó con toda aquella generación pasar por el proceso que debieron pasar todos. Ahora, hay algo que hay que notar. Dios dijo, hasta que no se muera el último de los hombres de 18 años para arriba, no van a entrar en la tierra. Todos los que estaban aptos para la guerra, contra ellos era el juicio. Pero había una generación de menores de edad. Habían niños, habían adolescentes, habían preadolescentes. Habían gente, hermano, que no estaban preparados para la guerra en el momento de la rebelión. Y Dios le está diciendo, ese problema no es con ustedes, pero van a tener que caminar en el desierto. El problema y la ira mía es con los hombres de guerra, que en este tiempo era el tiempo de conquistar la tierra y no lo hicieron. Por eso Dios trabaja con la generación que se venía levantando, no con la generación que estaba capacitada en ese tiempo. En ese tiempo había muchos líderes, en ese tiempo había muchos concilios, en ese tiempo había mucha gente de renombre, pero como todo estaba bien, como había plata, como había cantidad de riqueza, ellos no se preocuparon por la nación. Ellos se descuidaron, empezaron a vivir en sus deleites, empezaron a vivir en sus comodidades. Pero había una generación, hermano, que Dios le iba a jugar esto. Por eso hay una generación nueva que es la que Dios está tomando en cuenta, que a Josué, Dios le está diciendo a Josué, tú vas a conquistar la tierra con todo lo que eran menores en ese tiempo. Así que si usted en ese tiempo atrás era un menor, usted no era ministro, usted no era pastor, usted no era evangelista, usted no era nadie en ese tiempo, usted ahora es el que califica para que Dios diga, es con esta generación, es con esto que se levanta, es con esta nueva generación que voy a hacer lo que voy a hacer en Venezuela. Es la nueva generación.
Por eso esta nueva generación que se está levantando viene con una visión diferente. Esta generación creció en el desierto. Esta generación creció viendo la dependencia de Dios. La generación que está ahorita no es la generación de la renta petrolera, del boom de Venezuela. Esta generación aprendió a depender de quién es el que da el alimento, es Dios. Empezó a depender quién es el sanador. Empezó a depender quién es el sustentador. Esta generación viene con una ansia de la gloria de Dios. Viene con algo diferente. A nosotros el diablo no nos va a venir a caer a mentiras. A nosotros el diablo no nos va a venir a engañar con dinero. El diablo no nos va a venir a ofrecer nada. Porque cuando nadie daba nada por Venezuela, Dios dijo, es ahí donde voy a levantar el gran avivamiento mundial. Cuando nadie vio a Venezuela, el que la miró fue el mismo que la creó. A su nombre. Esta generación viene diferente. Pero cuando uno ve hacia atrás, uno se da cuenta del proceso de Venezuela. Hambre, escasez, enfermedad, la economía, todo. No hay una área que no haya sido tocada. Cuando uno pensaba que todo había acabado, algo se le ocurría al enemigo o al mismo proceso, algo. Todas las áreas fueron tocadas de una manera impresionante. Ahora, cuando yo veo a Josué, yo me di cuenta de que Israel viene de una esclavitud de muchos años. La generación de oro que vio las plagas en Egipto, que vio el mar rojo abrirse, que vio el maná, que vio la columna. Cuando llega el momento decisivo que Dios le habla, ellos reniegan de Dios y dicen que no puede. Después de ver la mano de Dios. ¿Y es donde viene este ciclo de esos 40 años? Pero hay una gran referencia. Dios dice, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Si usted nota, Josué tiene 40 años en el desierto. Y si usted nota la referencia que él está dando, es la de Moisés, que también viene de 40 años en el desierto antes de ver la gloria manifestada en la zarza. ¿Qué me está diciendo? Que el tiempo de honra que Dios le da a una persona está directamente proporcional a su tiempo de proceso y a su tiempo del cual ha venido pasando por cosas difíciles. Cuando Dios le está diciendo a este hombre llamado Josué, desde hoy empezaré a engrandecerte, no le está hablando a alguien que viene de victoria en victoria, le está hablando a alguien que viene de prueba en prueba, alguien que viene de guerra en guerra, alguien que viene de batalla en batalla, alguien que viene de sufrimiento en sufrimiento, alguien que viene obedeciendo a Dios de proceso en proceso. A ese es que Dios le está diciendo, tú calificas para yo honrarte, tú calificas para un después, tú calificas para lo que yo voy a hacer contigo a partir de ahora. Por eso yo le hablaba que cuando Dios dice desde este día, todo el mundo se enfocaría, vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer delante. Pero hay que revisar un poco hacia atrás, porque cuando revisamos hacia atrás de a dónde venimos, nosotros vamos a valorar lo que Dios va a entregar en nuestras vidas. Tenemos que hacer ese examen. Aunque el mensaje se perfila como un mensaje de gloria y de honra, tenemos que ver de dónde venimos. ¿Cuáles son los procesos que nosotros hemos vivido? Usted sabe qué es lo que pasa con esta generación, hermano. Que si nosotros no aprendemos de los procesos, tendemos a repetir los procesos nuevamente. Usted sabe lo que es 40 años más. Otro proceso. 24, 23 años Venezuela en un proceso. Usted se imagina que en este tiempo la generación de nosotros, mi hermano, no le vamos a echar la culpa a nadie, de nosotros, los que estamos aquí hoy, nosotros dejemos pasar esta oportunidad que Dios le está dando al país y que después Dios diga, bueno, eso es lo que ustedes quieren, bueno, está bien, vamos a meter 20 años más de proceso en Venezuela y que resulta que aquí hay gente que ya a esa edad no le cuadra, ya usted y yo no estamos para 20, 30 años más de proceso, estamos listos para ver la gloria de Dios en este tiempo, es de verla ahora, hay que aprovechar la oportunidad. Hay que decirle, Dios, este es mi tiempo, no hay otro tiempo, este es el tiempo del avivamiento, este es el tiempo de ver la gloria de Dios en esta nación, en este país.
Entonces, de los procesos aprendemos también. Procesos difíciles, procesos fuertes, procesos en el que Dios permite que alguien pase, pero al final, yo le voy a decir en qué se convierten los procesos en nuestra vida. Se convierte en un campo de entrenamiento. Dile al que tiene a su lado, estás entrenado. Porque Dios permitió esto para entrenar al hombre y a la mujer de Dios. Hay un entrenamiento severo, extremo. Usted sabe que hay diferentes tipos de entrenamiento. Hay entrenamientos suaves, pero hay entrenamientos que son muy fuertes. Por ejemplo, estos entrenamientos militares de los que son batallones especiales de supervivencia. Periodo de campo, esos eventos que llevan a la gente a periodos extremos. Yo estuve hablando con una persona que pasó por un entrenamiento de estos fuertes. Ella dice que la dejaron en el agua, en el mar, durante varios días. Y ahí tenían que dormir, ahí tenían que hacer todo, hermano, sin moverse de ahí. Y el último que quedaba era el que ganaba. Los demás iban siendo descalificados. O sea, estamos hablando de cosas extremas, sin dormir, metido en el agua con un morral entre el agua, día y noche allí. Hasta que lo vencía el sueño, el cansancio. Cuando veía que caía, mire, igual lo sacaban antes que se ahogara. Pero cuando salen de allí, salen preparados para enfrentar cosas difíciles. Salen entrenados. Salen, hermano, fortalecidos. Salen sin miedo a nada. Salen, hermano, con una mentalidad diferente. Ahí yo le voy a decir algo. En esos entrenamientos, ahí nadie pierde. Ahí no, que ganó aquel que te quedó de último. No. Todo el que pasó por allí salió entrenado. Todo el que salió de ahí algo le quedó. Todo el que salió de allí algo aprendió. Y así es la prueba que vive el creyente. De aquí, de esta prueba y de esta batalla, todos aprendimos. Algo le quedó. Algo aprendió. El que no salió entrenado en una área, salió entrenado en otra. Pero usted sale preparado. Su fe salió fortalecida. Todo. No hay una área que no haya sido entrenada de parte de Dios. Lo que para nosotros fue una tragedia se convirtió en el área de entrenamiento. ¿Usted sabe qué pasa? Que hay áreas que fueron un poco más fuertes que otras. Y sobre todo la económica. ¿Usted sabe por qué? Porque ese era el área donde Dios quería formarte más. En el área del orgullo, ahí es donde Dios quería formarte más. En la dependencia de Dios, ahí es donde Dios quería formarte. Porque cuando tú tienes mucho dinero, tú te crees que tú eres el que tienes el poder. Pero cuando alguien aprende a depender de Dios, aunque Dios le dé mucho dinero después, sigue dependiendo de Dios. Aunque tenga el dinero ahí, le dice: Señor, depende, lo que tú me digas, Señor. Háblame, dirígeme tú, Señor. ¿Usted me está entendiendo? Una gente que tiene plata, hermano, no le pregunta a Dios nada. Tiene real, deme ese carro. Ni siquiera va a orar. Pero una gente que depende de Dios, aunque tenga el dinero, va y ora. Señor, es tuyo, dirígeme, muestra. Aunque tenga la capacidad de comprarlo, primero pone a Dios y depende de Dios para todo lo que va a hacer. Por eso cuando Dios le está hablando a Josué, le está hablando a un hombre que viene de procesos, un hombre que fue trillado, un hombre que fue procesado, un hombre que fue preparado en muchas áreas. Y ahora, después de tanto proceso, Dios lo lleva al día. El Señor le está hablando y le dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, yo me di cuenta de que le está hablando de una medida de tiempo. Y los días se van contando. Vea cuántos años tiene un día. Perdón, ¿cuántos días tiene un año? 365 días. Ahora usted multiplique 40 años por 365 días. Es un poco de días, hermano. Y un poco de días de prueba. No sé si alguien saque la cuenta ahí rápido ahí. 365 por 40. Dios mío. 14,600 días de prueba. De lucha, de batalla, de guerra, de desierto. Pero a medida que van avanzando los días, cuando pasó el número 1, le dijo: te quedan
14.599. Pasaste uno. Y esos días empiezan en manera regresiva. Te quedan 5.000. Te quedan 1.000. Quedan 100. Hasta que llegó el día. Ese día es glorioso. Ese día se valora. Ese día huele a victoria. Ese día, cuando usted ve para atrás, dice, valió la pena. Ese día usted puede decir, yo pensé que no iba a aguantar. Yo pensé que no iba a resistir. Yo pensé que esto nunca iba a acabar. Yo pensé, Señor, que te habías olvidado de mí. Yo pensé que no iba a tener más oportunidades. Vea cuántos días de prueba para que usted valore el día de la honra que Dios le da. Porque el día que Dios te empiece a honrar, usted, hermano, tiene que cuidar ese día. Ese día hay que valorarlo cuando llega la honra de Dios. Cuando llega la honra de Dios, hermano, no es para Dios decirte, mira por donde yo te pasé. Es para que usted valore lo que Dios le va a entregar. Que usted no se ponga altivo, que usted no se ponga soberbio, que usted no le dé la espalda a Dios, que usted no repita nuevamente el proceso, que usted no se olvide del que lo llamó, del que lo pasó por toda esa área donde usted ha vivido. Porque cuando Dios habla, mi hermano, es porque algo va a suceder. Yo no le estoy trayendo este mensaje por traérselo a usted. Estamos a punto, amados hermanos, de entrar en un periodo de gran avivamiento en la nación. Estamos a punto de ver una mano de Dios moverse. Y no estoy hablando del domingo, el último día, vamos a ver la gloria. Yo creo que desde el mismo momento que pisemos ese lugar, algo va a empezar a pasar en la nación de Venezuela. Porque la palabra que se nos dio fue, nos vemos en el Cerro El Gallo. Algo marcado por Dios. Llega el momento, después de tantas batallas, tantas pruebas, tantas luchas, tantas guerras, que llega ese día, hermano. Llega el día de que Dios empieza a honrar. Y dice Dios hablándole a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Sabe qué bonito? Cuando es Dios que te engrandece y no eres tú el que te engrandeces. Porque hay gente que se engrandece en ellos mismos. Ellos mismos se creen grandes. Ellos mismos con su altivez se elevan más de lo que deberían. Y si hay algo que debemos reconocer y mantener en la humildad de nuestros espíritus, de nuestras almas, es que todo lo que nos dé Dios, le demos la gloria a Él. Que donde Dios nos lleve al lugar más alto, Dios tiene que preparar los corazones de este ministerio. Yo sé por qué se lo estoy diciendo, mi hermano. Dios literalmente tiene que intervenir los corazones de nosotros. Hermano, si usted ve cuál es mi oración, es pidiéndole a Dios humildad todos los días. Señor, dame humildad. Señor, sencillez de espíritu. Señor, porque sé que el peligro más grande no es el diablo, que el Señor lo reprenda. Es cuando uno se empieza a creer que uno es el que tiene, que uno es el que puede. Si usted me pregunta cómo estoy, yo más bien estoy temblando, hermano. Hay uno que diría, va sobrado para el Cerro El Gallo. Yo no voy sobrado para allá. Porque se habla de cosas tan grandes que no tengo nada que ver, ni puedo hacer que sucedan. Que a uno lo que le dé miedo. Porque todo depende de lo que Dios haga allá arriba. Quiero que toda la iglesia vaya con una expectativa de que el pastor William Toro se siente incapacitado totalmente de que algo pueda pasar allí. Y voy dependiendo 100% de lo que haga Dios. Dios puede hacerlo a través de un niño, a través de alguien grande, de un mujer, del que llegue primero a abrir el lugar, de lo que sea, hermano. Estamos dependiendo netamente de Dios, porque Él es el que puede hacer lo que estamos esperando a nivel de Venezuela. Y aquí yo veo que viene la honra de Dios. El hombre al que Dios le está hablando
está a punto de pasar el aguas del río Jordán en seco porque se van a abrir. Vea cómo Dios comienza a hacer con Josué. Primero hay una palabra, vea, después de un proceso, y después de allí viene lo que Dios empieza a mostrar de él. Dice aquí, aconteció que cuando partió todo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con todos los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas las orillas todos los tiempos de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Sarepta, y de los que descendían al mar de Araba y del mar salado, se acabaron y fueron divididos, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Veo varias cosas importantes aquí. Dios le está diciendo: desde hoy comenzaré a engrandecerte. Y Dios utiliza una señal que también tiene referencia con Moisés. ¿Cuál es? Que se abrieron las aguas. El mismo hombre de un proceso de 40 días y de 40 años se le manifiesta la salsa. Es la misma referencia para José, 40 años de desierto, y ahora Dios se le manifiesta. Así como Dios abrió las aguas del Mar Rojo para Moisés, ahora está abriendo las aguas del Jordán para este hombre llamado Josué. Es una señal sobrenatural de que Dios es el que va a abrir camino para nosotros, que caminos que son difíciles Dios es el que lo va a abrir. Lo primero que Dios asegura es abrir un camino sobrenatural para Josué. Es lo primero que Dios está hablando. ¿Y qué significa esto para nosotros, mis amados hermanos? Que desde hoy, desde la etapa que Dios comienza a honrar al ministerio mundial de Dios es el poder, hay caminos sobrenaturales que se empiezan a abrir. Donde no habría camino, Dios va a hacer camino. Donde no había un lugar para nosotros transitar, Dios lo va a empezar a hacer ahora. Para tu ministerio, Dios empieza a ver caminos. Nótese de que Israel tiene que pasar por un lugar donde no hay camino y Dios lo abre. Josué tiene que pasar por un lugar donde el río está desbordado. Se pueden ahogar, hay un peligro. Y Dios dice: yo voy a abrir camino. Y es donde Dios habla en Isaías: yo abriré caminos en el desierto. ¿Usted sabe lo que significa abrir camino donde no hay? Que hay lugares, hay sitios, hay bendiciones que tú la ves como que no son para ti, y Dios te va a marcar el camino. Dios lo va a abrir. Dios va a poner el negocio. Dios va a poner la gracia. Dios va a poner el ministerio. Dios va a poner que alguien sea la conexión para eso. Hay cosas que no se ven claramente, pero que de parte de Dios se van a empezar a ver. Hay cosas que usted no la está mirando, pero Dios dice: ya yo sé por dónde yo voy a abrir el camino para ti. Ya yo sé por dónde voy a abrir la puerta para ti, para tu familia, para tus hijos, para todo lo que necesitas. Es el Dios que abre camino donde no hay. Ese es el Dios que honra. El ministerio mundial de Dios es el poder. El Dios que abre camino donde no hay camino. Es el Dios sobrenatural que abre un camino donde nadie lo ve. Ahí Dios lo está mirando. Me llama la atención que ellos tuvieron que entrar y mojar sus pies para que el agua se abriera. Usted tiene que empezar a tocar puertas, hermano, donde las puertas están cerradas. No espere que se abren solas. Si usted no mete los pies entre el río no se abre. ¿Sabe qué significa eso? Fe y obra. Usted está orando mucho por algo, pero usted no se ha movido a meter los pies en el agua. Le está hablando un hombre de fe. De una fe sobrenatural, diría yo, que Dios me ha dado. Si quiero que me recuerden por algo, un lema, un logo, algo. Si llego a escribir el libro del gran avivamiento, que lo vamos a escribir, ese título tiene que decir: el hombre que le creyó a Dios. Eso es lo que tiene que llevar. Ese va a ser el título de ese libro. Porque hay que creer. Ellos metieron los pies y ahí ¡pum! Comenzó. Usted puede orar
100 años por algo y no pasar nada. Sí, pastor. 100 años orando y no pasar nada. 5 años, 10. Pero desde el mismo momento que usted ponga obra, así sea un poquito, ahí comienza Dios a hacer. La fe sin obra es muerta. Yo he entendido que el orar es de fe, pero ¿y la obra? Ellos mojaron los pies en el Jordán y ahí Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales. Milagro, vea, un milagro. Como Dios abre el agua del Jordán y desde allí comienza a Dios a glorificarse a la vida de Josué. Esta palabra cualquiera la agarra como algo. No, este es para mí, desde hoy comenzaré a engrandecerte. Era la honra de Dios para la vida de Josué. Pero ¿sabe qué? Este hombre venía de honrar a Dios. Y Dios dice en su palabra que Él honra a los que le honran. Y la gente que honraron a Dios en este tiempo, la gente que aguantaron el proceso, que se quedaron, que batallaron, que han sufrido, que han honrado a Dios. Si usted se da cuenta, la vida de Josué es una vida de honra. Calladito al lado de Moisés, calladito esperando su tiempo. Y cuando le llegó su tiempo, él no necesitó levantarse, él no necesitó levantar la mano. Fue Dios que lo honró. Cuando Moisés, Dios le dice: te vas a morir ya, no vas a seguir viviendo. Y él le dice: ¿quién va a meter el pueblo allá? Ya yo tengo a uno. ¿Quién es Josué? Quien habló de Josué fue Dios. Y Dios es el que va a hablar por ti. Tú no necesitas hablar. Dios hablará por ti porque has honrado a Dios. Porque has honrado en las buenas, en las malas, en las luchas, en las batallas, en las guerras. Tú no necesitas referencia. Tú no necesitas currículo. Es Dios el que te va a honrar. Es Dios. Y Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Dios no llama un consejo de ancianos para levantar la mano y que voten. Vamos a votar para ver a quién honramos. Dios no va a llamar a los concilios. Para el gran avivamiento, yo le voy a decir algo que va a sonar un poco raro. Dios no le va a consultar a nadie para traer el avivamiento a esta ciudad. Dios no va a llamar al presidente de la confraternidad, al de la otra, al de aquella, y lo va a llevar a un concilio. Vamos a ver a quién Dios va a derramar el gran avivamiento. ¿Quién lo merece? ¿Quién vota aquí? O vamos a hacer una elección para elegir al presidente del avivamiento, a los ministerios de avivamiento. No, Dios es soberano. Dios sabe quién ha honrado. Dios sabe quién ha aguantado el proceso. Dios sabe quién le ha servido a Dios con lágrimas. Dios sabe quién ha caminado en la lluvia. Dios sabe quién ha llevado sol. Dios sabe quién ha aguantado hambre. Dios sabe quién el diablo le ha hablado en el oído: descarríate, suelta el ministerio. Y le han dicho: no voy a fallarle a mi Dios. Voy a seguir adelante. Voy a aguantar mi proceso. Voy a aguantar, voy a resistir. Por eso, como Dios conoce tu corazón, Dios no le va a preguntar a nadie para derramar la bendición que Dios tiene para tu vida. Vienen tiempos de honra grande, hermano. Grande, de grandes dimensiones. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener un corazón limpio. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Tenemos que saber de dónde venimos. Es más, yo confío en Dios, de que Dios sabe a quién le va a derramar su gloria. Porque no es que Dios va a improvisar con nosotros. Ya Dios tiene que habernos preparado y preservado en una área de nuestra vida. Alguien me dio una palabra del avivamiento en el 2019. Dice que Dios trató con él y yo lo creo. 2019, antes del COVID. Este fue un apóstol que hay por aquí en 11 de abril. Que él dice que Dios le habló del avivamiento. Y dice que el avivamiento, Dios le dijo a él que comenzaba en la parroquia 11 de abril. Así que el hombre está orientado en una palabra. Y él dice que Dios en el 2019 lo visitó y dijo que buscó en la ciudad quién calificaba para el avivamiento. Y no halló. No halló. Y Dios postergó el tiempo. Y yo recuerdo que en ese tiempo ya estábamos orando. Porque nosotros estamos orando fuertemente por el avivamiento desde el 2016. La pregunta es: ¿estábamos o no estábamos preparados? Lo más seguro es que no.
Vino el COVID, empezando el 2020, cuando ya teníamos la cruzada montada. 2020, mi hermano, esa fecha, abril de 2020, la séptima cruzada. Y vea lo que Dios ha permitido. ¿Qué nos hemos pasado después incluyendo el COVID, de ahí para acá? Hemos pasado cosas muy fuertes en los últimos 3 años. ¿Cuánta gente llegaron aquí con el proceso del COVID? Unos cuantos. Ahí está Ever, uno de ellos. Amados hermanos, Dios estaba preparando este escenario. Y cuando Dios decide engrandecer a una nación, cuando Dios decide engrandecer un ministerio, cuando Dios decide, es porque ya está calificado para lo que Dios va a hacer a través de esa vida. Uno tiene ciertos temores, pero Dios no va a improvisar. Dios sabe a quién le va a confiar su poder, a quién Dios le va a confiar su gloria. No quiere decir que alguien se vaya a desviar, no quiere decir que seamos infalibles, pero si nos mantenemos en la visión de Dios, sabiendo que el que va a honrar es Él, eso nos va a mantener caminando en los pies en la tierra. Y Dios está preparando el corazón de nosotros ahora mismo. Ya el escenario está preparado, ya todo está listo. Vea cómo limpiaron eso sin nosotros limpiarlo. Eso fue algo tremendo, amados hermanos. Pero hay algo que Dios está preparando, el escenario donde va a reposar la gloria de Dios, el corazón de cada uno de nosotros. El corazón es lo que Dios está mirando ahora mismo. Ahora la mirada de Dios no está en Venezuela, ahora no está en el Cerro del Gallo, está en nuestra propia vida. ¿Cómo va a estar nuestro corazón y nuestra vida para ese tiempo? Es una de las cosas importantes que debemos mirar. Y lo demás de allí, hermano, empezamos a mirar cosas sobrenaturales. Cómo cayeron los muros de Jericó. Dios era el que lo estaba haciendo. Si usted se pone a mirar, es Dios que empieza a hacer cosas grandes con Josué. Y empieza a engrandecerlo delante del pueblo, para que el pueblo entendiera que Dios estaba con él. Y lo pudieran seguir y pudieran obedecerlo. Esa gente, cuando vieron que el agua se abrió, dijeron: nada, el mismo Dios que estaba con Moisés está aquí. Y es el mismo Dios que ha levantado los avivamientos anteriores en diferentes partes del mundo, que ya lo hemos ejemplificado. Ese mismo Dios es el que va a manifestar su poder en ese avivamiento al que vamos nosotros en esta semana. Es el mismo, no ha cambiado. Es el mismo Dios que estuvo con William Seymour, estará con nosotros. Es el mismo Dios que estuvo en el aposento alto, es el mismo que está con nosotros. El mismo Dios que estuvo con Jesucristo en Jerusalén, es el mismo Dios que está aquí. El mismo que estuvo con Catherine Kuhlman en ese avivamiento está aquí. Es el mismo que nos está guiando a nosotros lo que estamos haciendo. No ha cambiado. Más bien se habla de algo más grande, porque siempre el mejor vino se dejó para lo último. Y el vino no es casi usado, pero es uno de los símbolos del Espíritu Santo. El vino nuevo. El vino nuevo. El bueno. Dice la Biblia que el maestresala, cuando lo probó, dijo: ¿qué es esto? Todo hombre sirve primero el mejor vino y de último saca el malo. Pero tú has reservado el mejor vino para lo último. Vea, todo hombre, pero estamos hablando del hombre, no de Dios. Mientras que el hombre saca el primer vino adelante, Dios dice: vamos a dejar el mejor para lo último. Y por eso cuando se habla del último gran avivamiento mundial, yo creo que va a ser un derramamiento del Espíritu de Dios que no se ha visto. Cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas poderosas. La iglesia debe ir preparada para cosas nuevas de lo que Dios va a hacer, porque ahí Dios mismo va a engrandecer su nombre. Ahí la gente sabrá que hay un Espíritu Santo que está vivo, un Espíritu Santo que camina, un Espíritu Santo que es real. Van a conocer al Espíritu Santo de Dios en Venezuela. Y donde vaya un hombre de avivamiento, será para dar a conocer al Espíritu Santo de Dios. Alguien que dé gloria a Dios en esta noche. Él se dará a conocer a sí mismo.